Bienvenidos y bienvenidas al magazine de Biosfera Televisión, viernes 27 de octubre, así que tenemos el fin de semana ya a la vuelta de la esquina. Vamos a empezar a hablar de turismo y de libros, porque el Cabildo de Lanzarote, a través de su servicio de publicaciones, ha editado el libro Visiones de la historia del turismo en Lanzarote, y precisamente con la coordinadora del servicio de publicaciones, María José Alonso, que además ha participado en este libro. Bueno, este libro que tengo por aquí, bueno, está aquí, así que lo pueden ver. Bienvenida. Gracias. Servicio de Publicaciones del Cabildo, Visiones de la historia del turismo en Lanzarote. Veo que es un libro, sí, es un libro potente. Sí, contundente. Cuéntanos un poco qué han querido el Cabildo de Lanzarote, porque lo ha editado el Cabildo de Lanzarote, ¿no? Sí, bueno, el libro surge para paliar una ausencia de publicaciones que nosotros habíamos observado, porque a pesar de que el turismo es la principal actividad económica y es algo que impregna todos los ámbitos de la isla, sin embargo, una publicación rigurosa sobre el turismo en general, veíamos que no había muchas que abarcaran solamente el turismo en Lanzarote, ¿no? Hay alguna, pero bueno, queríamos hacerlo también como una manera de empezar e iniciar, digamos, ¿no?, una trayectoria en la que el rigor académico presida todas las iniciativas que se quieran hacer respecto al turismo. Desde el Cabildo entendíamos, desde el Servicio de Publicaciones, que es necesario tener herramientas para poder afrontar los retos que en un mundo globalizado como este se le presentan al turismo. Entonces la idea era primero hacer una historia del turismo, es decir, cronológicamente ver cómo había evolucionado y se había desarrollado el turismo, porque solo desde el conocimiento se pueden abordar determinadas estrategias, y entonces iniciamos este proyecto en el que han participado varios departamentos del Cabildo, y quisimos hacer un libro que hiciera un recorrido por la evolución del turismo con el soporte de la imagen como base. Entonces, estamos hablando que es casi, es un libro de consulta, es decir, a veces es fundamental cuando tú dices, bueno, alguien, por ejemplo, tú también formas parte de la Escuela de Turismo de la Universidad de Las Palmas, que también el Cabildo también está asociado a esa universidad. Es fundamental a veces que tengas como un libro serio, ¿no? Cuando digo serio, con esos datos rigurosos que tú puedes decir, oye, me copio, ¿no?, o por decirlo de alguna forma, cojo una frase, que es fundamental, que es lo que dice, hay a veces muchos libros de turismo en Lanzarote, pero con esos datos fiables también es necesario, ¿no? Claro, esa era la idea. Por eso, de hecho, la Escuela de Turismo ha contribuido, porque muchos de los autores que participan en este libro son profesores de allí. Ha sido una colaboración interdepartamental, ¿no?, porque el Cabildo tiene, como ya sabes, muchísimos departamentos, y en concreto aquí ha participado la Escuela de Turismo y el Centro de Datos. El autor del libro, el autor principal, es Mario Ferrer, que es el que ha hecho toda esa parte histórica, y luego hay una serie de, vamos a llamarlos apéndices temáticos, en el que cada uno de los otros 4 autores, que son 3 de la Escuela de Turismo y 1 del Centro de Datos, han abordado uno de los ámbitos del turismo, aportando datos para que se convierta en esa obra de consulta que cualquiera que quiera conocer el sector debería tener. Sí, porque a veces en el libro se habla precisamente de eso, de dónde venimos y hacia dónde vamos, ¿no? También ese análisis de lo que era la isla de Lanzarote, porque el libro no empieza en los años 60, cuando... No, el libro hace un recorrido histórico que se remonta hacia la antigüedad, habla desde los griegos, desde el simbolismo que había, la imagen de Canarias como en la mitología, o sea, hace un recorrido bastante extenso y va abordando también, o sea, toda la actividad turística, cómo se ha desarrollado con sus
sus luces y con sus sombras hasta el día de hoy. Sí, precisamente en esas luces y sombras, a través precisamente del director del Centro de Datos, habla de todos esos problemas que nos vino con el turismo, ¿no? Sí. De la sanidad, la educación, sí. que de buenas a primeras nos vimos que decimos que no teníamos ni colegios ni centros de salud para atender ya no solo a los turistas que venían, sino a los propios residentes, que la población de Lanzarote ha ido aumentando de forma exponencial, ¿no? Claro, se trataba de abordar todos los posibles impactos sociales que genera el turismo. Entonces, Miguel Ángel Martín, que es el coordinador del Centro de Datos, es quien ha abordado ese capítulo, que me parece uno de los más significativos, porque ahora mismo estamos observando que también muchos de esos impactos no deseados que la evolución y la masificación del turismo está ocasionando en casi todos los destinos emblemáticos, están de alguna manera llegando a Lanzarote también. Entonces, tras la pandemia hemos visto que realmente hay muchísimos impactos que están afectando a la vida cotidiana, ¿no? Al bienestar social de los insulares. Y eso también habría que abordarlo. En el libro se habla también un poco de precisamente esos problemas, pero también del caso de Lanzarote, que hemos sabido resolver algunos de esos problemas, pero que también podemos decir que no tan mal estamos en comparación con otros lugares, ¿no? Claro, el libro, que la primera parte, toda esa parte histórica, aparte de convertirse también en un importante corpus de datos, constituye una historia que se puede leer. Por eso el libro no solo está enfocado también a los profesionales, sino a cualquiera que quiera conocer en profundidad la historia del turismo. Entonces, partimos de la base de que Lanzarote tiene un modelo turístico específico y muy singular que le ha permitido de alguna manera contener la progresión de esos impactos que en otros destinos han sido más devastadores. Tenemos el modelo turístico ideado en su día por César Manrique, que además consiguió implementar en la población lanzaroteña una cierta semilla ecológica, ¿no? O ecologista, que es lo que ha permitido que la isla, es verdad, que se han sobrepasado algunos límites en determinados momentos, ¿no? de desarrollo, como en los años 80 o en los 2000 y demás, pero sí que ha mantenido un modelo muy singular. Entonces, la idea también que plantea el libro un poco es esa necesidad de abordar las estrategias de futuro que nos permitan, siguiendo esa filosofía que imperó en los años 60, cuando se creó el modelo turístico, para también situarnos a la vanguardia de las sociedades que se denominan ahora del poscrecimiento. Hay uno de los apartados que me ha llamado la atención, que es Actas del Ayuntamiento de Arrecife. Habla de esos trabajos de investigación de la Escuela de Turismo, que es uno de los trabajos, precisamente toda universidad siempre es importante no solo dar clases, sino investigar, pero exactamente las actas del Ayuntamiento de Arrecife que tienen que ver con esta evolución del turismo. Sí, ese es el apartado que ha hecho María José Morales, que es la subdirectora académica de la Escuela de Turismo, y aborda una serie de actas que estaban, digamos, inéditas, no se habían estudiado ni se habían publicado antes, y lo que ella investiga ahí es cómo determinados recursos turísticos, o sea, es decir, algunos elementos del patrimonio cultural se convirtieron en recursos turísticos, y cómo a través de las sesiones que se hicieron en el Ayuntamiento de Arrecife, esos bienes culturales, determinados enclaves o edificios o demás, fueron poco a poco evolucionando hasta convertirse en esos recursos turísticos que hoy en día constituyen algunas de nuestras principales riquezas o activos, ¿no? En el mundo. Bueno, hay que decir que, por ejemplo, donde está el Gran Hotel, ese suelo era del Ayuntamiento de Arrecife y se lo cedió gratis a la Caja de Ahorro para que hiciera un hotel, así que... Claro, pues todo ese tipo de cuestiones un poco son las que se abordan en ese capítulo. También pues hablan de tecnología aplicada al turismo, ¿no? Es decir, aquí ya hemos avanzado de la historia, del presente, pero yo creo que quizás la tecnología es el futuro, ¿no? Sí, el capítulo, que es el que han hecho Noelia Ramón y Begoña Betancor, aborda un poco cómo ha cambiado el turismo desde el advenimiento de Internet y sobre todo la aplicación de las nuevas tecnologías. Es decir, antes teníamos por ejemplo la figura de la agencia de viajes, que era fundamental, y ahora ya cada uno se organiza su viaje, puedes comprar un billete, puedes reservar un hotel sin la concurrencia de esas organizaciones que eran tan fundamentales en el negocio turístico, o cómo la promoción de la isla se hace a través de las redes sociales, de los impactos, como hay determinadas iniciativas incluso de marketing que persiguen eso, ¿no? Que a través de las redes sociales tú puedas promocionar un lugar, un determinado hotel, y alrededor de todo eso, de todas estas nuevas
tecnología, se han modificado muchos aspectos elementales, ¿no?, del negocio turístico, eso también se aborda. ¿Y este libro, alguien que lo quiera comprar? Está en todas las librerías, entonces el servicio de publicaciones distribuye aquí en la isla y fuera de la isla todas sus publicaciones, entonces el libro ya está en las librerías, cualquier librería lo pueden ir y que lo tienen, y si no lo tienen se pueden poner en contacto con nosotros, la librería, y se lo facilitamos. Hablamos del servicio de publicaciones, aunque podemos seguir hablando de turismo, que el Cabildo precisamente tiene un apartado para editar libros. Yo no sé, la gente podrá decir, bueno, ¿y eso realmente en qué consiste? Bueno, el servicio de publicaciones, que ya tiene una larga trayectoria, sí, y tenemos un amplísimo catálogo de publicaciones, es un servicio que depende del Cabildo y se encarga fundamentalmente de la edición y la distribución de libros, y también tiene un apartado que está destinado a las ayudas a la edición, es decir, nosotros editamos libros, normalmente nuestra filosofía editorial requiere que sean libros de temática canaria o escritos por autores canarios, los que vamos a editar, y sobre todo perseguimos que tengan una cierta utilidad social. Es decir, que si yo hago, por ejemplo, quiero editar una novela, ahí ustedes es diferente a más una novela a un trabajo como este, ¿no? Sin duda. Si tú quieres editar una novela, tú haces el trabajo y nos lo remites. Y entonces nosotros podemos valorar esa novela. Puede ser que tú quieras que te ayudemos a editarla o quieras que la editemos nosotros. Para editarla nosotros tendríamos que valorar una serie de criterios, como estos que te he mencionado anteriormente, que aborde un tema que sea interesante mantener o difundir, o que tenga una determinada utilidad social. Si nosotros decidimos, estamos ahora mismo en un proceso de creación también de un consejo editorial que tome las decisiones de manera colegiada, pero de momento hay una serie de criterios sobre la calidad literaria, la idoneidad y demás, y si nosotros no lo consideramos apto para que lo editemos como institución, lo que sí solemos hacer es implementar una serie de ayudas a la edición. Normalmente suele ser a través de la compra de un número de ejemplares, pero también estamos ahora diseñando un programa de subvenciones para poder establecer una serie de ayudas a aquellas personas que quieran editar los libros. Y creo que después, por ejemplo, el Lanzarote, el de César Manrique, Arquitectura Inédita, creo que el Cabildo lo editó también, ¿no? Sí, el Cabildo lo reeditó. Lo reeditó, ¿no? Que a veces son esas obras emblemáticas para Lanzarote que el Cabildo se ha encargado de... Claro, nosotros tenemos muchísimas obras que merecen la pena, ¿no? Obras de más calidad, grandes obras que contienen determinada temática que es muy relevante o muy simbólica, como por ejemplo el ejemplo que me pones, el de Lanzarote Arquitectura Inédita, estuvo mucho tiempo agotado y era un libro que tenía una gran demanda. Es un libro muy emblemático porque contempla toda la arquitectura de la isla con un análisis y demás, y se reeditó con motivo del centenario del nacimiento de Manrique. Entonces lo hemos reeditado en una edición facsímil que reproduce las primeras ediciones, y es un libro que también está en todas las librerías y que se comercializa muy bien. Igual que tenemos también otro sobre César Manrique, que se llama César Manrique Arte Total, que es de Violeta Izquierdo, que es su tesis doctoral que actualizada. se reeditó también. También es una reedición y también es una de las obras más completas sobre la obra, valga la redundancia, de César Manrique, ¿no? Analiza toda su trayectoria artística desde el punto de vista de la pintura, el paisajismo, la arquitectura, todo. Eso lo tengo yo también. Sí, pues bueno, es un libro. Es que hay libros, yo creo que este es uno de esos que lo puedes tener de cabecera, es decir, cabecera cada vez que quieres hablar de turismo Lanzarote, necesitas algún dato, es una referencia, y eso es fundamental porque hoy día con el tema de la Wikipedia, que la gente piensa que la Wikipedia es tal y al final te mete una gamba, por decirlo de alguna forma, y es fundamental a veces tener este tipo de libros para tú decir, oye, este dato es cierto, y aquí te lo da, ¿no? Completamente, o sea, es que hoy en día el acceso que tenemos a tanta información, es decir, paradójicamente estamos en una era en la que es cuanto mayor acceso a la información hemos tenido y más bajo es el nivel de educación de la población, ¿no? Lo cual es paradójico, porque no somos rigurosos, es decir, nosotros podemos consultar internet, puedes consultar la Wikipedia, meterte en páginas, pero claro, navegar por la web requiere cierto conocimiento. Estamos viendo algunas de las fotografías que están ahí de esa época, de ese Lanzarote de principios de los años 60, 70,
que habla un poco también, también visualmente también te entretiene. Es decir, exactamente, es que tenemos que tener en cuenta que el libro, el hilo conductor del libro es la imagen. Entonces se han rescatado muchas fotografías antiguas, algunas postales, sobre todo también hay muchas postales turísticas. Porque aunque no lo leas, te puedes entretener viéndolo. Claro, por eso no es solo un libro de consulta, sino que también es un libro que tiene un aspecto lúdico y que puede ser muy estamos interesante. viendo, bueno, veíamos antes la playa del Reducto cuando todavía no tenía muchísimas casas. ¿La última obra que están trabajando ustedes en el servicio de publicaciones? Ahora mismo tenemos varias en proyecto que todavía no son una realidad, estamos en elaboración, pero ahora mismo lo próximo que tenemos va a ser un libro pequeñito que recoge la obra que recopiló a través de la memoria oral un pastor que se llama José Domingo de León, que vivía en Aría y que de alguna manera él se convirtió como en una especie de poeta y fue narrando los acontecimientos que sucedían, todas las cuestiones que sería el Salinero del Norte. Exactamente, algo así, ¿no? Y entonces le habíamos encargado, era un material que en su día se le encargó a la periodista Concha de Ganso, que lo teníamos en el departamento y no lo habíamos publicado, y de alguna manera es interesante porque recoge una serie de vocablos que tienen importancia porque reflejan un poco la relación que tiene el hombre con el medio, ¿no? Que también está muy en la línea del tapiz de vocablos, que es ahora una iniciativa y con esto hemos perdido. De la UNESCO, claro, es decir, cómo a través del lenguaje también se refleja la relación que tiene el hombre con el medio, ¿no? Y entonces este es un librito muy pequeñito, pero que recoge todos esos, digamos, coplas que él iba siempre cantando y que Concha ha recopilado, y nos parecía interesante también porque constituye una parte de patrimonio etnográfico y cultural que hay que mantener. En la primera feria del libro de Lanzarote, el Servicio de Publicaciones tuvo un stand allí, precisamente había algunos de esos libritos pequeñitos que ustedes suelen regalar cuando la gente se acerca, que a veces también son interesantes, no solo a veces este volumen, sino esos pequeños que también un poco la gente para darlo a conocer. Claro, nosotros tenemos todo tipo de formatos, es decir, el formato debe acoplarse al tipo de obra de que se trate, y en este caso nosotros también tenemos libros pequeños que son muy interesantes, que son de muy fácil lectura, y tenemos algunas obras muy bonitas y de mucho interés. Bueno, María José, cuando tengas el libro del Poeta del Norte, muy bien, lo venimos a presentar aquí. Estaré encantada. Y vamos a seguir hablando, ahora lo vamos a hacer del Charco del Palo, cumplen este año 50 años, en el 74 ya empezaron allí a vivir unos guiris, unos alemanes, y de eso vamos a hablar, de esa zona que seguro que tú has ido. Sí, es un sitio que me gustaba mucho cuando era joven y solía ir mucho, ahora ya me pilla un poco lejos, pero... Pues todavía, claro, la gente a veces no lo piensa, todavía allí viven gente nudista, todavía hay gente que si tú vas por allí, que no te extrañe que veas a alguien en pelota, eso es así. Sí, me parece una práctica también muy Bueno, pues ahora hablaremos precisamente con uno de la Asociación de Vecinos del Charco del Palo, así que si quieres te quedas por ahí y lo escuchas. Muchas gracias. Como decía, ahora vamos a hablar del 50 aniversario de la construcción del Charco del Palo. Vamos a ver unas imágenes de esa zona y continuamos.
Bueno, estábamos viendo el Charco del Palo. Hace 50 años que un alemán pues decidió adquirir esos terrenos entre Teguise y Aría para construir una urbanización naturista y nudista. De eso vamos a hablar con nuestro invitado Antonio Bravo, vicepresidente de la Asociación de Vecinos, ¿no?, del Charco del Palo. Sí. 50 años ya de esa urbanización, que claro, para mucha gente todavía hoy día les extraña que alguien pueda ir caminando, salir de su casa desnudo, en pelota, como se suele decir, ir a bañarse y ser natural y normal. Sí, exactamente. Nacemos desnudos, con lo cual lo más natural es estar desnudos por la vida. Depende de la filosofía de cada uno, pero permítame que te diga una cosa para aclararlo. No fue un alemán, fueron dos los que llegaron a la isla y cubrieron, Gregor Kaiser y Helmut Kurzella. Ajá. Es decir, que fueron una sociedad que además se llamaba Castillo de Papagayo. Exactamente, sí, una zona era Castillo de Papagayo, que era la que pertenecía a Gregor Kaiser, y la otra zona no tenía nombre, que era la de Helmut Kurzella. Ajá. Castillo de Papagayo, que al final tuvieron que, para no confundirse con Papagayo... Exacto, ¿no? Por eso se cambió el nombre al pueblo, y en vez de llamarse Castillo de Papagayo, que era la primera idea, para no confundirlo con el sur, se llamó Charco del Palo. Claro, ahora la gente le dirá, ¿y usted de esas personas, de esos vecinos que con naturalidad va desnudo por las calles del pueblo? Sí, por supuesto, además desde el primer día. Evidentemente, o sea, voy desnudo, pero si tengo que entrar al supermercado, si voy a ir a un de los bares o restaurantes, suelo llevar un pareo o una toalla para sentarme. Es decir, que está en la norma escrita, ¿no? Que no, es decir, que puedes hacer, pero hay determinadas zonas que ya el sentido común, ¿no?, dice que mejor que entres con algo. Exactamente. Que se podría, no lo sé. Por poderse se podría, pero el sentido común te dicta que no. O sea, hay unas normas de urbanidad básicas en todos los aspectos de la vida, y una de ellas es esta: por mucho que por la vida vayas desnudo, hay unas normas de urbanidad que no te vas a sentar en una silla donde luego se va a sentar otra persona. Lo lógico es que te sientes en algo que es tuyo. La gente podrá decir, bueno, usted pertenece a la asociación de vecinos. ¿Los vecinos hay algún problema precisamente de eso, de que haya gente que puede ir desnuda, antes alguien que no? ¿La convivencia en el Charco del Palo? Sí, la comunidad es completamente digamos, o sea, puedes estar desnudo, puedes estar vestido, no hay ningún problema. Nadie se extraña, de hecho, de encontrar a una gente desnuda. Hubo un caso, en principio, hace muchos años, me contaron, que llegó un padre con unos niños, estaban sentados en el bar y vio pasar a alguien desnudo y dijo, voy a llamar a la policía, que aquí hay un hombre desnudo. Y le dijo el del bar de entonces, que era Rainer, le dijo, pero usted sabe dónde ha traído a su familia, dónde ha venido. Y dice, no, dice, es que esto es un pueblo nudista. Se quedó extrañado, pero con toda naturalidad, o sea, puedes ir por la vida como tú vas, vestido o desnudo, allí estamos todos perfectamente bien. ¿Y qué tiene el Charco del Palo que merezca la pena vivir? Porque, es decir, esa naturalidad o ese ser naturista en este mundo de hoy día, que parece que vamos para atrás en determinadas costumbres, ¿merece la pena? A ver, es que esa fue la idea que tuvieron estos dos hombres al llegar a la isla, crear un centro completamente natural y que la gente viviera en armonía con la naturaleza. Entonces, viviendo normalmente y siendo consciente de que tienes la naturaleza y que debes de cuidarla, te cuidas a ti mismo, cuidas el cuerpo y cuidas el entorno. Eso es lo importante y esa es la filosofía. Por eso yo te trato bien a ti, tú me tratas bien a mí. O sea, no te trato bien, te trato como te debo de tratar, que es lo normal, entre todos, y todo funciona perfectamente. De ese núcleo, de esos primeros fundadores, ¿todavía hay gente viviendo en el Charco? Sí. Bueno, Helmut Kurzella todavía está viviendo allí, en su casa, tiene ya 84, 85 años. Gregor Kaiser falleció, sigue viviendo su familia allí y algunos de los primeros pobladores también, pero evidentemente con los años ha ido cambiando, han ido falleciendo y se han ido vendiendo a otras personas que han venido ese es uno precisamente, estamos viendo la imagen, ese es uno de los fundadores de... Exactamente, este es Gregor Kaiser. Ajá. Que venía ahí con el maletín con el dinero para pagar, para comprar los terrenos, Y estas eran de esa imagen que antes era un reclamo, en esta época a lo mejor no, pero antes era normal. Ponías a una mujer bien parecida, le ponías ahí media desnuda y vendías
para vender los apartamentos, Sí. porque todavía existe un complejo, por lo que yo veo, de esta promotora de Castillo Papagayo, sigue Sí. estando allí unos 20 y pico o 30 apartamentos o algo Sí, así, ¿no? sí, sigue estando activo, y también creo que tiene algunas casas también independientes, o sea, no solamente complejo, sino algunas casas independientes. Y ese, por ejemplo, era el cartel que recibía a las personas que entraban al pueblo hace poco, que se estropeó o lo rompieron, creo, lo retiró el ayuntamiento, y ahora estamos a la espera de que hagan uno nuevo. Claro, porque yo creo que también es bueno, es decir, que precisamente para saber, que todo el mundo no tiene por qué saberlo, que entras al Charco del Palo y que es una zona. Yo creo que ese tipo de carteles, porque además ponía lo de convivencia, lo de respeto, ¿no? Ese tipo de cosas para que la gente, el que vaya, que sepa dónde va. Si no, pues si tú no quieres, pues te das la vuelta, ¿no? Pero... Exactamente, además es que había una cosa muy curiosa con ese cartel. Estaba colocado en una zona donde delante había una explanada, entonces muchos de los coches, evidentemente de las personas que visitan Lanzarote, pues llegaban, miraban en el cartel, se paraban y hacían fotos. Y luego ya iban a pasear por el pueblo, conociendo el pueblo. Esas son de las primeras de la... Sí, una primera visión de las primeras casas cuando se construyó. Y ahora mismo la asociación de vecinos, ¿en qué es lo que ustedes están, por ejemplo, necesitarían que se mejorara en el Charco del Palo? A ver, nosotros luchamos porque el pueblo tenga todo lo que debe tener un pueblo en el siglo XXI. Un pueblo que está compartido por Teguise y por Aría, que eso también a veces puede ser problemático, ¿no? Sí, exactamente, porque hay que, digamos, que pelear, entre comillas, con los dos alcaldes, ayuntamientos, con dos alcaldes, en este caso un alcalde y una alcaldesa. Pero bueno, sí, no hay ningún problema en ese sentido de ninguno. Simplemente, pues hombre, queremos que haya unos sanitarios correctamente, o sea, que haya alcantarillas que no las hay, el agua la tenemos, evidentemente, que haya luces en todo el pueblo, que no las hay todavía en el siglo XXI, que haya unos servicios que se nos dan y otros que faltan, por ejemplo, o sea, la zona verde no está perfectamente bien terminada. Pero eso podría haber decir, bueno, eso no sé, porque a veces pasa, por ejemplo, en Playa Blanca ha pasado problemas, es decir, no, eso le correspondía a los promotores de la urbanización y no al ayuntamiento. En ese caso a lo mejor podría pasar lo mismo, que el ayuntamiento dijera, no, es que eso corresponde a la promotora. En eso estamos, o sea, cuando vamos a hablar con el ayuntamiento, con el alcalde o con los distintos concejales, ellos nos dicen a quién debemos ir, ¿no? Pero generalmente lo que nosotros reclamamos y de lo que hablamos es de lo que pertenece al ayuntamiento. O sea, de la limpieza, del saneamiento, etcétera, etcétera, esas cosas que pertenecen al ayuntamiento y que es el ayuntamiento el que lo tiene que dar. Hay que planificarlo, evidentemente, pero hay que pensar en hacerlo. Este año, además, que creo, no sé si es la primera vez que celebran unas fiestas, ¿no? Exactamente, sí. Eso la celebraron ya, ¿no? Creo, ¿no? ¿Perdón? Que ya la celebraron. Sí, se celebró el pasado día 7 y fue una idea que tuvo el nuevo alcalde, Alfredo Villalba, porque daba la casualidad de que era el único pueblo de Aría que no tenía fiestas, ninguna. Entonces se aprovechó con prisas de que se celebraba el 50 aniversario y se celebró una fiesta que se llamó Oktoberfest, como homenaje a estos dos... A los primeros alemanes. Alemanes que crearon el pueblo, pues con cerveza, comida alemana y tal, y fue todo un día de fiesta con conciertos y tal, donde la gente disfrutó no solamente del Charco del Palo, sino la gente que fue y la que va durante todos los días. Es decir, que si ya fue el primer año, ya para el año siguiente hay que hacerlas ya más preparaditas. Se supone, y ya con más tiempo y mejor. Claro, porque, bueno, al final va a ser el único núcleo en el que no es un santo. Porque generalmente todos los pueblos son San Pedro, San no sé qué, en este caso no hay santos por medio. De momento no. Es mejor una buena cerveza en todo caso, ¿no? Para celebrarlo. 50 años, porque hay un libro que se editó precisamente, los editaron los alemanes por el 40 aniversario, que se veía también que en un principio también ese tipo de fiestas sí se celebraban allí. Sí, además, o sea, es que el pueblo es pequeño. Unos 200 personas censadas, algo así. Somos 200 personas censadas y curiosamente hay 4 restaurantes. Ajá. Y entre ellos los dos autores del pueblo tenían cada uno un bar y un restaurante. Ajá. Amplio, con espacio, donde se celebraban sus fiestas, que están en este libro que tengo aquí, que fue el Castillo Papagayo, o sea, Gregor Kaiser, el que hizo esta historia cuando cumplieron los 40 años. Ajá. ¿Y de esas fiestas no se hacen ya todavía? ¿De esa época vean fiestas de disfraces? A ver, no, hay algunas fiestas particulares que algún vecino hace y que invita a otros vecinos. Hace recientemente en la que se llama Casa Arcoiris, por ejemplo, hubo un concierto de un arpista y una bailarina, digamos, sensual, siguiendo la música que tocaba el arpista, y fue fantástico.
Quizás a lo las mejor... fiestas normales claro, con cada pueblo y cada casa. En todos los pueblos en Teguise y en Aria están los teleclub, ahí no tienen ustedes, ¿no? No tenemos un centro de sociedad donde podamos reunirnos. Pues Antonio, 50 años, eso la verdad que había que celebrarlo por todo lo alto, bueno, se celebró con cerveza como tenía que ser, y nada, tienen nuestro teléfono, cualquier cosa que vayan a hacer, cualquier demanda, en principio tienen que reunirse, como decía, con el Ayuntamiento de Teguise, con el Ayuntamiento de Aria y pedir un poco la mejora de los servicios, ¿no? Y después está la zona de la playa, de las piscinas naturales, que yo creo que también hay que echarles una manita, ¿eh? Sí, por lo menos lo que es la piscina natural había que sanearla un poquito, limpiarla, pues yo qué sé, yo creo que con una vez al año o 2 veces al año sería suficiente, porque claro, al estar en bajo y viniendo del Jable de Mala, pues recibe toda la tierra, con el aire viene del norte, toda la tierra y las piedras terminan yendo ahí, entonces hay que limpiarlo, evidentemente. Y después yo creo que la gente también tiene que ser consciente que es una zona buena para el baño, pero también es peligrosa. Sí, exactamente. Que hay días que mejor no entrar. A ver, si el mar está movido, sobre todo en una zona que es la que llamamos La Roca, ahí si el mar está movido mejor no entrar, aunque hay escaleras de acceso al mar, pero si el mar, como digo, está salvaje, mejor olvidarse, ir a la piscina, en todo caso, si se puede. Bueno, Antonio, gracias por venir, por hablarnos de ese 50 aniversario del Charco del Palo. Y nosotros vamos a continuar, lo vamos a hacer con el tiempo y después vamos a hablar de la Orquesta Clásica de Lanzarote. Bueno, si le hacemos caso a la Agencia Estatal de Meteorología, esta tarde y el sábado puede que tengamos que sacar un poquito el paraguas. En fin, también hacía falta. Orquesta Clásica Lanzarote, que han hecho ahora mismo un par de conciertos. 2 conciertos. Ecos del Silencio del Atlántico. Sí. Suena bien, nunca mejor dicho. Suena bien, con eco. Con eco. Bueno, esto es un proyecto, cuéntanos ahora cómo ha surgido, porque ya han estado en Lanzarote, pero ahora se van a ir a La Gomera y a La Palma, ¿no? Correcto. A ver, cuéntanos. Pues bueno, esto es una subvención que parte de la Unión Europea, con los fondos Next Generation que hay, y están destinados a llevar la música o actividades culturales a poblaciones que no excedan de 5.000 habitantes. Entonces, bueno, pues nosotros presentamos nuestro proyecto, que como bien dice es Ecos del Silencio en el Atlántico, con 2 conciertos en Teguise que ya hicimos este fin de semana, por cierto con mucho éxito. En el Convento Santo Domingo, En el ¿no? Convento Santo Domingo, una acústica maravillosa.
Y nos trasladamos ahora a La Gomera y a La Palma. Se presentaron 47 solicitudes y fueron 8, y dentro de esos 8 nosotros somos los afortunados, uno de los afortunados. Y bueno, nos vamos el día 3 y 4, estaremos en La Gomera, en Valle Hermoso, y el 5 y 6 estamos en Punta Llana, en La Palma. Pero 5.000 habitantes, Teguise tiene más de 5.000, ¿no? El municipio sí, pero la localidad no. Ah, vale, se hablaba por localidades. Sí, vale. Porque de hecho incluso hasta la Unión Europea sacó pues todas las poblaciones donde se podían realizar los conciertos. Claro. Entonces nosotros... Teguise es el segundo municipio más poblado, pero claro, hay que tener en cuenta Costa Teguise y todos los núcleos que tiene. Claro, pero lo que es la localidad, lo que es la villa en sí, tiene menos de 5.000 habitantes y entraba dentro de ese baremo que había hecho el gobierno, bueno, en este caso yo creo que fue el gobierno de Canarias quien se lo mandó a la Unión Europea. Y bueno, y lo más curioso es que nos vamos con un piano desde Lanzarote. Ajá, con un piano. Sí, pero piano, eso tiene que costar, económicamente no, también, pero también. La logística, ¿no? Tiene esto de logística, es cierto, pero bueno, ahí estamos con José Luis Isidoro de Arregla Mi Piano, que es pues nuestro afinador y el que nos alquila normalmente los pianos cuando hacemos los conciertos, y ya está hablado con él se va pues un día antes en el barco con el furgón y el piano a cuesta, y pues luego después ya es cuestión de que cuando llegue con el barco, que llegará el día 3 a La Gomera, llevarlo a la iglesia, que es la iglesia de San Juan Bautista en Valle Hermoso, colocarlo, afinarlo y que esté a punto para el concierto. Pero la gente podrá decir, pero ¿y no hay pianos en La Palma ni en La Gomera? Pues mira, es que, a ver, también casualmente, pues hablando con la gente de La Gomera, pues me decían, oye, pues sí, que no había nadie que a lo mejor que lo alquile. Había en la escuela de música, pero era más costoso la historia y al fin y al cabo teníamos que llevar un afinador, pero teníamos que sacar el piano de allí. ¿Cómo lo vamos a sacar? Entonces es preferible contar con alguien especializado, como por ejemplo como José Luis Isidoro, que sé que en el concierto el piano va a estar ahí, afinado y en perfectas condiciones. Claro, son a veces cuando hay este tipo de conciertos, cuando vivimos en una isla como Lanzarote, como en una isla como La Palma, como La Gomera, no nos damos cuenta de determinados inconvenientes, y sobre todo para la música clásica. A lo mejor dicen Lanzarote, aquí quiere venir una filarmónica, a lo mejor no es posible. No es posible. ¿No? No es posible porque no hay un sitio. Sí, venir puede venir, pero un sitio adecuado para que una filarmónica toque, no. Y cuando me dicen que en Los Ameos se puede hacer, Los Ameos es un sitio maravilloso, estupendo visualmente, pero acústicamente para una orquesta no es lo mejor de lo mejor, porque es un poco seco. Si otras actuaciones que lleven amplificación y demás, pues suena espectacular, y además y la cueva en sí, de por sí, la iluminación y demás, es espectacular, pero no está preparada para una orquesta filarmónica, por ejemplo, y el Teatro Insular pues no creo que quepa tampoco, ¿no? Y eso quizás fue también uno de los objetivos de la creación de la Orquesta Clásica de Lanzarote, es decir, tener por lo menos para hacer este tipo de, que en Lanzarote no se quede al margen muchas veces de este tipo de conciertos. Ahora en el concierto es dúo piano, ¿no? Sí. Cuéntanos un poco, porque es el mismo, ¿no? Sí, es el mismo, menos en Lanzarote cambió, porque en Lanzarote tuvimos la suerte de contar con un cuarteto de piano, violín, viola y cello. Y ahora para La Gomera, eso fue en el segundo concierto. El primero fue piano y cello, y para La Gomera y La Palma son 2 días. El primer día es piano, cello, y el segundo es piano, violín. Entonces, bueno, además con un repertorio bastante bonito, 1 hora de duración. Aprovechamos también porque vamos a dar un mensaje sobre el medio ambiente, y llevamos la figura de César en una pequeña predicción que siempre hacemos antes de los conciertos, y porque bueno, eran cosas también que se premiaba, y vimos que bueno, César ha tenido un papel importante en Lanzarote, en Canarias, pero bueno, sobre todo en Lanzarote, y yo creo que se puede extrapolar la figura de él y lo que hacía por el medio ambiente, una enseñanza que todavía yo creo que está en vigor.
En Puntellana también la iglesia de San Juan Bautista. También. Es que leí los dos y digo, qué casualidad, las dos iglesias de San Juan Bautista. Las dos se llaman igual. Cuando estuvimos eligiendo en La Palma, estábamos ahí entre Villa de Mazo y Puntellana. Al final Puntellana fue quien primero nos respondió, porque Villa de Mazo también era una población que nos atraía. Y bueno, y lo vamos a hacer ahí, además se han portado muy bien. En La Gomera casualmente tenemos, la orquesta tiene a una persona que daba unas clases sobre empresas culturales, dio una vez un curso aquí sobre empresas culturales que ya la conocí, Maribel Román, y que está muy ligada con el empresariado de La Gomera, y es que nos ha echado una mano ahí para acceder más fácilmente hacia el ayuntamiento, hacia la parroquia. De hecho, pues el párroco me escribió hace un par de días diciendo, oye, pues le estamos esperando con muchas ganas de que vengan aquí a nuestra parroquia para dar el concierto. Ya hemos puesto los carteles, ya la gente está avisada. Es decir, la gente en la localidad han hecho y están haciendo una labor también que yo creo que... Porque son gratuitos los conciertos. Sí, son todos gratuitos. Que a veces, claro, es que vivir en islas no capitalinas, pues la cultura no llega igual. Aunque en Lanzarote yo creo que ha ido mejorando muchísimo, ¿no? Sí, la oferta bastante de música clásica, yo creo que ha mejorado muchísimo. Yo creo que la Orquesta Clásica de Lanzarote ha tenido también mucho que ver con todos esos espectáculos que han ido creando y que también va... que la gente también vaya, ¿no? Su oído vaya adaptándose a la música clásica, ¿no? Yo creo que son dos cosas. Por un lado, la gente que le gustaba la música clásica y vivía en Lanzarote se iba a Las Palmas o a Tenerife a escuchar música, y ahora pues tiene la posibilidad de escucharla aquí. Es decir, es verdad que con unos conjuntos o con unas agrupaciones un poco más pequeñas de lo que se escucha, como se puede escuchar en otros sitios porque tiene mayor cabida, como Las Palmas o Tenerife, pero es cierto que en la calidad estamos igual, o no voy a decir mejor, pero estamos a la par, ¿sabes? Los artistas, por ejemplo, que están actuando en este concierto son artistas de una trayectoria musical increíble. Pavel, por ejemplo, tiene 25 discos grabados, es de origen ruso pero vive en Lisboa, está continuamente viajando. La violinista vive en Bruselas y también con una calidad musical increíble. O sea, es que todos ahora mismo los que están, y bueno, también tengo que nombrar a Josuo Quiñena, que es el pianista, que es quien realmente es socio de honor de la orquesta y quien también nos asesora, ¿no? En todo momento. Oye, pues este es un músico que de relevancia, mira el currículum, toca fantásticas estas obras. Pero la gente no podrá decir, pero ¿y no se pueden coger solo músicos, por ejemplo, en Lanzarote? Sí, lo que pasa que, mira, el otro día estaba hablando, hay un violinista de Lanzarote que es increíblemente bueno, que es Pablo Araya, y que es un chico joven que acaba de terminar en Viena, de estudiar en Viena, y está en la Orquesta Sinfónica de Tenerife, pues lo tienen contratado ahora. Está en la Orquesta Nacional de España, sé que por medio de otro compañero, de otro músico que ha venido aquí a Lanzarote, pues ha tenido también cabida. Pero claro, son personas que necesitan estar en un ambiente donde haya músicos. ¿Qué hace aquí en Lanzarote, no? Él se quejaba, y con toda razón, dice, es que yo quiero tocar en mi isla y no puedo. Y incluso le dijimos, bueno, pues a ver ahora cuando venga en Navidad, a ver cómo podemos organizar el año que viene para que él pueda, porque él tiene ganas de estar en su tierra. Además es un chico que estuvo becado, también una parte de sus becas fue por medio de los Rotarios de aquí de Lanzarote. Desde la Orquesta Clásica nosotros también le hemos apoyado, y nosotros también queremos que en su tierra también sea profeta, ¿no? Pero es cierto que es muy difícil. Para él es mucho más fácil estar en una ciudad donde haya una orquesta, claro, y lo puedan llamar. No, y vivir de eso, porque claro, si no al final si tienes que trabajar de oficina y después, pues está claro que las grandes ciudades, por eso decir una orquesta clásica en Lanzarote que estén todos trabajando, ensayando aquí, cobrando claro, aquí, eso claro, ¿quién mantiene una? Mantiene. Nosotros es verdad que en un principio lo que pedíamos era no una gran orquesta, pero sí, por ejemplo, una pequeña orquesta estable de 6, 7 músicos, que pudieran hacer con 6, 7 músicos, se puede hacer un repertorio bastante bueno, bastante bonito.
y creo que tenía bastante cabida, es decir, cabida en el sentido bastante salida, entre conciertos que puedan hacer en la cueva, en los ameos, conciertos didácticos para los niños en los colegios, ¿sabes? Algo que Pero ahí tiene que haber una apuesta, en este caso, del Cabildo de Lanzarote, porque no, evidentemente un ayuntamiento no puede asumir que para eso mejor tenga sus escuelas de música, pero tiene que ser algo del Cabildo de Lanzarote, y eso tiene que ser una apuesta ahí política. Entonces, claro, al no formar esto, ¿qué es lo que hace? Pues hacer proyectos, ¿no? Es decir, proyectos determinados donde dice, bueno, pues hacemos, bien sabes que estuvimos aquí con el ciclo de conciertos Arrecife, y ya es un proyecto que está cerrado, ¿no? Ya lo armas, lo tal, ya cuentas con personas. En ese proyecto, por ejemplo, estuvo tocando Pablo y Melba Artiles, que son de Lanzarote, y ya puedes hacer un proyecto, pero no, es verdad que al no tener la orquesta no puedes. Claro. ¿Y hay algún ahora van, pero ya tienen algo, están trabajando en algún proyecto cerrado? Sí, estamos trabajando en un proyecto gordo, pero es verdad que todavía no puedo decir nada porque... No, me refiero de estos que ya van siendo todos los años, ¿no? Que ustedes también tienen. A ver, el ciclo de conciertos sí que ya de hecho Cultura Arrecife en agosto ya nos pidió la documentación para no llegar tarde. ¿Y eso qué sería ya para el año que viene? Ya ¿no? para el año que viene, como otros años siempre en febrero o marzo suele coincidir y bueno, son 5 conciertos que tenemos ahí. Pero sí, van a haber otros. Es decir, que están preparando uno bueno. Sí. Sí. Pero eso siempre requiere, al final la gente dice, no, la financiación es que es complicado. Es muy complicado. complicado. Es muy complicado porque la financiación es altamente complicada. Así, Lanzarote carece, pues como... Pero después yo también digo el tema de los músicos. Sí. Es que la carrera de músico no son 3 años. No. Es decir, cuando vemos que viene aquí el piano, violonchelo, a lo mejor han estado 12 años, 13 años, 14 años formándose, no solo en España, en Alemania, en Italia. Es decir, claro, a una persona de esa que le vas a decir que le vas a pagar 100 euros por el concierto. Es que la profesión de músico es complicada. Es muy complicada en muchos años. Y también es muy desagradecida, como decía un músico de aquí, Braulio de León, decía, la música muy desagradecida, el piano sobre todo muy desagradecido, y cualquier instrumento, porque cualquier instrumento que tú dejes de tocar, claro, te va a costar mucho más. El concierto que tuvimos, por ejemplo, el domingo en el convento Santo Domingo, pues el pianista que se vino el día antes, pues estuvo desde las 3 de la tarde hasta las 7 de la tarde ensayando y practicando, y al día siguiente igual. Sí, ¿sabes? Sí. Entonces, no es que llegues de repente, venga, me pongo a tocar. No, y son artistas que desde los 6, 7 años han estado permanentemente con esos instrumentos. Es decir, que la carrera de música yo creo que es una de las... Es complicado. De muchos años y no tan valorado porque no se da cuenta del trabajo que hay detrás, de esas horas. Sí, y después, bueno, también hay muchas... Si quieres llegar a un nivel, tienes que estudiar, tienes que prepararte y bueno, ahí está todo. Bueno, Roberto, gracias a los que no fueron ya se los perdieron en Lanzarote. Si se encuentran en La Palma el día 5 o 6 de noviembre y en Vallehermoso el 3 o 4 de noviembre, se acercan por allí. Serán bienvenidos. Serán bienvenidos. Bueno, gracias. Muchas gracias a ti. A todos ustedes que tengan un fin de semana, gracias por acompañarnos un día más. Ya saben, anuncia un poquito de lluvia, así que estén atentos y eso sí, les espero el próximo lunes para contarles nuevas historias.